Bienvenidos a la serie 2015 Elecciones en el Mundo. Soy Rina Musali y el día de hoy ya estamos listos para esta mesa de análisis y reflexión sobre las elecciones en Haití del 25 de octubre. Unos comicios que han sido pospuestos y retrasados una y otra vez. Nos acompañan en esta mesa de debate el embajador Sergio Romero, ex embajador de México en Haití, el señor Decilius Vendref, académico de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle. Bienvenidos. Gracias, un placer. De igual manera está con nosotros Randolph Gilbert, él es coordinador y punto focal para Haití en la CEPAL México. Sí, gracias. Al igual que Álvaro Urreta Fernández, él es secretario pro tempore del Comité del Comité Mixto México-Haití. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias. Muchas gracias. La historia política de Haití se fragua en la lucha intestina entre sus clases dominantes que se tranza por el color de piel. Una historia cargada de conflicto y de violencia que no ha podido superar esta condición de ingobernabilidad y también de inestabilidad política. En estas elecciones del 25 de octubre se presentan 54 candidatos, además que otro tanto fue descalificado por el Instituto Electoral. No olvidemos que después de una serie de retrasos y de complicaciones como la disolución del Congreso, la renuncia del primer ministro y protestas sociales, es que Haití tiene que alcanzar este 2015 con un ambicioso proceso electoral. En este año tiene que cumplir con elecciones para presidente, Congreso y también los gobiernos locales. Haití es un país con muchas ataduras históricas, pero quizá una definitoria ha sido esta discordia racial entre negros y mulatos, una jerarquía étnica que se ha transado en la esfera política. ¿Así es, embajador? De alguna manera sí, así es. Hay que recordar que François Duvalier llega a la presidencia del país en 59, apoyado por la oficialidad negra del ejército, y a los mulatos los empiezan a empujar a un lado. Solamente había un militar de alta graduación en el ejército, un general, cuyo nombre ahorita se me escapa, pero nada más un mulato, ¿sí?, en la alta oficialidad del ejército. Y sí, históricamente ha habido una especie de discriminación entre unos y otros. Una pequeña élite mulata y una mayoría negra empobrecida, ¿se podría decir así, Randolph? Tal vez yo me remontaría un poquito antes del hecho del 57 que menciona Sergio. Bueno, gusto en volver a coincidir con los tres y con usted también. Por el hecho mismo de cómo se conformó la independencia de Haití. Entonces yo me voy casi 2 siglos para atrás, 1804, la guerra de independencia, digamos, desde la parte final del siglo XVIII hasta, digamos, la independencia misma en 1804. Haití, la conformación de la nación haitiana, pensando de una población esclava fundamentalmente, en el caso de Haití la población indígena nativa fue casi totalmente destruida, digamos, entre la parte española o francesa, diseminada totalmente. Por lo que la misma conformación de la lucha de independencia pone entre lo que se llamaba en aquel tiempo los criollos, aparte criollos, es decir, mezclados, versus la población esclava negra en su gran mayoría. Entonces, en la conformación misma de la nación haitiana, independiente, ese primer conflicto remonta. La clase mulata, que en aquel tiempo más vinculada con los mismos colonos, versus la población negra, esclava en su gran mayoría, salvo unos muy poquitos que habrán sido o libertos, en el caso famosos de los cimarrones, ¿no? Entonces yo creo que remontaría esa parte desde mucho antes que el siglo XX que nos ocupa, ¿no? Ahora, sumada a la discordia racial, también tenemos todo el tema de la inestabilidad política crónica y de una falta de gobernanza. Por ejemplo, con un hecho se puede tocar, digo, si no me equivoco, en más de 200 años de historia hubo 23 constituciones promulgadas. Creo que ese es el dato más cercano al número, pero lo que hay que resaltar es que desde la creación del Estado haitiano surgen problemas gravísimos del concepto de soberanía. Y aquí no voy a decir algo que yo inventé o que yo dije. Jean Casimir dice, por ejemplo, que cuando se separan los revolucionarios al triunfo y se funda el Imperio del Norte y la República en el Sur, la concepción de soberanía de unos y otros es totalmente distinta. En el norte el rey Christophe niega cualquier contacto con la exmetrópoli, mientras que en Puerto Príncipe
se negocia con Francia y Francia les impone una deuda de independencia brutal. Prácticamente la eliminación, extinción de los originarios, de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, con una crueldad además terrible, sin mestizaje, que es una diferenciación de otros países de América Latina, de Centroamérica, incluso del Caribe, incluso de República Dominicana, que es un vecino. Y después este desdoblamiento entre negros y mulatos, ¿no? Con niveles de explotación profundos, con subordinaciones, exclusiones, que tiene un reflejo político, por supuesto. La gran cantidad de grupos, partidos, organizaciones civiles y demás, es producto de estas circunstancias de exclusión. Se ha dicho que Haití tiene la mayor cantidad de ONGs per cápita, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Por metro cuadrado. A ver, platícanos. Sí, ahí quería agregar lo que acaban de decir. Un poquito todavía antes de la toma de independencia. Si hemos visto Toussaint Louverture, que sí no quería una independencia tal cual, y Jean-Jacques Dessalines sí. Entonces, al ir a Francia para tratar de negociar, y lo arrestaron y murieron ahí, y desde ahí Haití decidió tomar la independencia. Entonces, desde ahí podemos ver una fragmentación, ¿no?, del concepto del Estado. Y creo que de ahí basa una joven nación, la primera independiente de América, 1804, que tenía un embargo casi internacional. Entonces, de ahí parta toda la problemática que podemos ver después. Sí, en relación a las ONGs, sí, hemos visto por los problemas que Haití ha confrontado, especialmente después, como acaba de decir el embajador, de Jean-Claude Duvalier, Baby Doc, Papa Doc. Entonces, las organizaciones internacionales tratando de resolver estos problemas, más la participación internacional de la sociedad civil. Entonces Haití hoy por hoy creo que la más cantidad de ONGs en el mundo. Digo, y antes de hablar de elecciones me parece que es importante poner el terreno, ¿no?, sobre el cual se celebran, ¿no?, el mandato de las urnas, en donde la participación de la sociedad civil es muy importante. Pero a ver, tenemos un problema de una inestabilidad política crónica. Haití es un país que ha vivido, Randolph, de dictaduras, de golpe de Estado, de conspiraciones, pero también de intervenciones, ¿no? No podemos entender a Haití sin el papel primario que jugó Estados Unidos durante todo su desempeño en el siglo XX. O sea, digamos, ahí te estarías refiriendo, si nos podemos tutear, ¿verdad? Sí, claro. Tal vez a una que justamente en este año 2015 es la conmemoración de los 100 años de la intervención norteamericana, del siglo XX, 1915, 1934. Sí, es cierto. Digamos, como hubo otras también en la región, o sea, hubo Nicaragua, justamente un poco al borde de este siglo XX, más promisorio de lo que tal vez fuera, ¿no? Entonces, una larga intervención que duró 19 años en el país. No voy a entrar en los detalles, las razones tanto internas o externas pero en un contexto geopolítico donde ese que tantos han retomado, esa visión del patio trasero, en fin, Haití no fue una excepción. El hecho es que qué tanto este hecho histórico, encimado sobre lo que vivía el país en ese inicio del siglo XX, apenas 100 años después de su independencia, retoma, y las consecuencias que ello fue dejando, la parte de la gendarmería, la parte de la conformación de un tipo de ejército en este momento, y cierto tipo de relaciones de la élite con el poder desde aquel tiempo, la élite económica en particular y la élite militar, durante que marcó, digamos, una buena parte de la vida político del país. Sobre un dato que mencionaste hace rato, el tema de cuántas constituciones, puede uno decir que cada 6. Sin embargo, el país vivió, esto tal vez lo importante, la más reciente constitución de Haití, porque hubo durante toda la época de la dictadura, o sea, entre Papa Doc primero, 1957 hasta su muerte, y después Jean-Claude Duvalier, o sea, hubo una sola constitución básica que fue la que rigió, sin participación, sin intervención, hasta la constitución del 87. Entonces, post caída de Jean-Claude Duvalier, el 7 de febrero. Es decir, y esa constitución fue la que se enmendó relativamente o parcialmente en el 2011, siendo yo creo que la configuración básica es la misma, salvo algunos artículos en particular que cuestionaron problemas. Entonces, este hecho de esa presencia de Estados Unidos o de otros países no fue la única intervención. De hecho, mencionamos hace rato que el tema de la relación con Francia post-independencia, la deuda de la independencia, hay muchos otros hechos de no intervención directa, pero a través de distintas... Estados Unidos, como poder dominante del siglo XX,
ha sido un actor central en el desarrollo de los acontecimientos políticos, económicos y sociales en Haití. La primera intervención tuvo lugar de los años de 1915 a 1934. 70 años después, intervinieron para restituir a Bertrand Aristide y algunos años más tarde para restituirlo de su puesto. No olvidemos que durante la época de la Guerra Fría la línea fue contener el comunismo y evitar a toda costa que Haití se convierta en una segunda Cuba. A lo largo del tiempo, Estados Unidos sigue siendo un actor hegemónico en Haití, pero también hay visos de que otros actores están apuntando en la escena. Por ejemplo, con la misión de estabilización de Haití en Naciones Unidas, que también está conformada por Canadá, Argentina, Brasil y Chile. Me parece que es el tema de las dictaduras, ¿no? Porque Estados Unidos estuvo apoyando durante la Guerra Fría, ¿no?, estos autoritarismos represivos, ¿no?, y estas dictaduras que duraron creo que 29 años en el poder, ¿no?, con Papa Doc y luego Baby Doc. Y esto tiene que ver con la política de la contención, ¿no?, del comunismo. Entonces, ¿se quería evitar a toda costa una segunda Cuba? Y creo que sí hay que entender el caso haitiano dentro de Latinoamérica. Para poder entenderlo, hay que ver el régimen de esta familia de Papa Doc y Baby Doc ha instaurado en Haití un terror por medio de los tontos macuts. No puedo decir el más fuerte de América Latina, pero puedo decir es uno de los más fuertes. Los tontos macuts, déjame interrumpirte, ¿qué son? Digo, para que la gente que nos acompaña en el canal del Congreso pueda entender, ¿son las fuerzas paramilitares? Así es, salvo las mejores opiniones de los expertos aquí. Fue creado por Duvalier para poder controlar, es un cuerpo aparte del ejército, para poder controlar mejor la población en cuestión a la represión, más que nada. Álvaro, ¿cómo miras la llegada, por ejemplo, de Jean Bertrand Aristide, el primer presidente elegido democráticamente, ¿no? Yo creo que no se puede entender. Sí, efectivamente, Haití es un ejemplo de múltiples intervenciones, pero yo creo que las intervenciones no son permanentes, sistemáticas, cotidianas. El intervencionismo económico, el intervencionismo de la sociedad civil internacional, digo, el caso de Minushta, por ejemplo, que bueno, a mí me sorprende. Yo, cuando estuvimos después del terremoto, veías a los militares de todo el mundo ahí, prácticamente tenías un país intervenido, ¿no? Era una intervención, que por cierto, además, con otras consecuencias, porque el cólera lo trajeron de por allá, ¿no? Sí, los mismos de los militares, de ayuda. Entonces, hay una fenomenología de intervencionismo permanente. Pero además esto se facilita por la gran pobreza, es de los países más pobres de América Latina, está considerado por la FAO el de mayor hambre, dijéramos, unos niveles de hambre y hambruna terribles. Yo le comentaba a este hombre que además paradójicamente ahora con problemas de diabetes y obesidad, es un fenómeno muy complejo. Entonces, claro, el intervencionismo arropa. No puedes entender entonces Aristide en y sus resistencias, dijéramos, en la participación en los procesos electorales, ¿no?, si no lo ves a la luz de la dinámica intervencionista. Y vamos a ver en octubre. Yo tengo muchas dudas que dejen actuar mucho Aristide en esta dinámica con sus dos movimientos, dijéramos, que están. Y además hay resistencias al proceso electoral, ¿eh? Hay ya grupos que no están de acuerdo en esta multiplicidad de partidos, porque entonces el contexto es esto: pobreza, país erosionado, prácticamente está desforestado, una erosión del suelo en este año internacional del suelo. Nos platicaba en Brasil hace poco en la cumbre de la agricultura familiar y campesina que tuvimos en Brasilia, la dinámica de deterioro edafológica y geomorfológica de Brasil, el problema de la comercialización y un intervencionismo profundo. Entonces solo se explica así, ¿no? Sí, yo creo que la llegada de Jean Bertrand Aristide a la presidencia fue el negrito en el arroz, en el diseño que tenían los Estados Unidos de lo que iba a ocurrir en Haití. Yo te puedo platicar, llega el embajador de Estados Unidos cuando estaba en el poder el general Abril, y su primera frase en criollo dice "Bourrique chargé pa camper",
el burro demasiado cargado no se puede levantar. Esto quiere decir, general Abril, te vas, o organizas elecciones o te vas. Y se inicia un movimiento, lo tumban, se nombra a una presidenta en el espíritu de la Constitución para organizar las elecciones. Y de repente aparece Jean-Bertrand Aristide ahí, el antiduvalirismo, el antiimperialista, aparece y levanta a la masa a su favor. Entonces fue el granito negro en el arroz para el diseño. Vamos a aislar a Cuba, Cuba será el único país no democrático en toda el área. Bueno, pues sí, efectivamente vamos a un corte, pero bueno, sintetizar este primer bloque, que Haití me parece que tiene una de sus grandes fallas históricas, es que no pudo construir un Estado-nación, ¿no?, a lo largo del siglo XX, y que sigue sufriendo de esta falta de instituciones. Volvemos para ahora hablar del ruedo electoral. No se vayan. En el siglo XX, Haití falló en la tarea histórica de construir y consolidar un Estado-nación, proveedor de seguridad y promotor del crecimiento económico y desarrollo social. El capital político en la perla de las Antillas también falló en construir un capital institucional que le permitiera amortiguar las tensiones sociales y apresurar la transición democrática. Y es que al déficit público y jurídico en Haití también se le suman las grietas económicas que no permitieron superar esta condición del sistema precapitalista y esta condición también para superar la dependencia excesiva de la asistencia internacional. Vendrell, ha quedado claro en este primer bloque de esta mesa de análisis que el factor externo ha tenido un peso muy importante, ¿no?, en la conformación histórica, económica y social de Haití. Hablemos un poco del ruedo electoral. Se presentan elecciones, hay todo un proceso electoral muy importante en Haití, no nada más es el 25 de octubre, hubo elecciones legislativas el 9 de agosto, habrá una segunda vuelta electoral posiblemente el 27 de diciembre, pero también se necesita el factor internacional para organizar elecciones. Sí, hay que saber que las elecciones en Haití dependen mucho del exterior, ¿no? Todavía el país no tiene la capacidad, incluso la infraestructura, tanto económicos y desde el punto de vista institucional, para hacer sus propias elecciones. Se estiman que estas elecciones costarían más o menos entre 70 y 80 millones de dólares. La mayoría o casi total, por supuesto, vendrá de afuera. Y para entender eso, hay un texto, un americano escribe, Why Nations Failed, ¿por qué fracasan las naciones? En el caso de Haití, la conformación del Estado parte de una falta de institución dentro del país. Y esta falta de institución no solamente es reciente, viene desde época atrás, podemos decir desde la independencia, que venimos confrontando y que nunca se ha podido resolver. Y las elecciones, como acaba de decir el corte Álvaro, ¿no?, todavía no estamos claros qué es lo que va a pasar realmente, ¿no? Sí vamos a tener un presidente, pero no podemos esperar más allá que una democracia electoral, porque hay que saber que la democracia no solamente es la separación de poder, no solamente es la decisión de elegir durante un tiempo un gobernador, sino es la confrontación de ideas donde se respetan también la minoría. En ese aspecto creo que todavía a Haití le falta mucho para cumplir con estos deberes. A ver, nosotros vivimos, después del terremoto,
la elección cuando todavía estaba Preval y había la transición, dijéramos. Bueno, en primer lugar fue un momento pésimo para hacer elecciones. En segundo lugar, por cierto, México apoyó a través del Instituto Electoral, eso es un tema interesante, y la OEA también hubo una intervención. Pero se da un fenómeno muy complicado porque no hay una participación profunda y amplia de la sociedad. La impresión que nos dio ahí en vivo era que los partidos son con poca representación social realmente. Digo, no son de membrete porque sería una exageración, pero son partidos que tienen muy poca representación, no están amarrados con la dinámica social. Entonces, tú vas a tener unas elecciones y una democracia representativa de pequeños grupos, pero no de una sociedad. Claro. Ese es un problema de estabilidad. Por supuesto. Y de gobernanza. Sí, ese es un problema de gobernanza, pero también está el tema del analfabetismo. Al parecer el 40% de la población es analfabeta, pues tampoco puede entonces participar o complica muchísimo la participación política. Eso lo puedes ver desde distintas maneras, pero el hecho de que la población, yo te hablo de la elección de 90, haya participado en un 70% en el proceso electoral, y que antes de que se realicen las elecciones se dice que tal vez por falta de dinero no se pueda realizar la elección, tú tienes a miles de analfabetas formados a las puertas del Consejo Electoral aportando dinero. ¿Sí? La decepción del golpe de Estado con las siguientes elecciones y los problemas en el movimiento democrático hacen que la elección del 6 sea muy poco participada. Y la de 2010, no obstante que la ONU, la OEA, todas las misiones de observación celebran que el presidente Martelli haya ganado con un 70%, y cuando pones a ver los datos dice que participó cerca del 20% del electorado. Pero entonces hay una decepción. Claro, sí, pero el con la exterior democracia. está presionando para hacer elecciones cuando a lo mejor no es el momento. O sea, ¿de qué nos sirve elecciones? Hay un dato muy interesante. Si tenemos tan poca participación o son tan poco representativas, no sé, es algo a debate. Hay un dato interesantísimo a este respecto. Cuando en estas elecciones del 2010 el Consejo Electoral, que es la única autoridad que puede opinar sobre el tema, emite su resultado de la primera vuelta y pone a Milan Manigá en primer lugar, en segundo a Jules Celestin, el candidato del presidente Preval, y en tercero a Michel Martelly. Tú tienes a la Embajada Americana en 2 horas publicando un comunicado diciendo que ese dato no es el correcto. Viene la señora Clinton, convence al señor Celestin que se retire. Así fue. Amenazan con sacar al presidente Preval del país si no obedece, y manda a llamar a 2 misiones de la OEA, y cuando llega la misión de la OEA para ayudarles a contar votos, esto lo dice Preval personalmente, le digo al jefe de la misión, ahora sí vamos a saber quién quedó en segundo lugar, y le dice no, si los resultados no coinciden con lo que dijo el embajador de Estados Unidos, no pasa. O sea, el asunto es quién gobierna. Exacto, quién está atrás, en términos, ¿no?, de Estado. Claro. Por supuesto que hay una intervención exterior, digo, está claro, hay una clara definición de los grupos de poder económico y político externos que tienen una influencia directa en Haití, que se liga con los, dijéramos, grupos más importantes en términos políticos y económicos de Haití en una amalgama. Y 3, pues ese juego con las ONGs múltiples, unas muy grandes, otras muy pequeñas, y las intervenciones de otros países. Es decir, ese es el país. Entonces, ¿cómo puede haber institucionalidad y un Estado nacional, ¿no?, si, dijéramos, está en ese juego y no hay soberanía? Realmente no hay soberanía. Sí, Haití es uno de los países que vive mucho de remesas. ¿No? Sí, el 70%, ¿no?, de los hogares están apoyados por remesas. De remesas, ¿no? Bueno, no quiero todavía abundar el tema económico, pero un país que depende tanto del exterior, que propone tan poco para poder tener su soberanía, es difícil esperar que haya creación de instituciones fuertes, ¿no? Ahora, otro reflejo de lo que estamos diciendo ahora, Randolph, es
que en estas elecciones del 25 de octubre se presentan 54 candidatos para ser presidente y ya se descalificó otro tanto por el Instituto Electoral, ¿no? Y creo que hay más de 100 partidos políticos. ¿Cómo hacer gobernable hacia un país? No sé cómo hacerlo gobernable. El hecho es esa atomización Claro. que estaría reflejando el hecho de 54 candidatos y asumimos organizaciones o partidos políticos. Tal vez habría que hacer, o sea, los politólogos, no es mi área de especialización, podría definirlo mucho mejor. Hay gente que ha escrito sobre ello en Haití, digamos, en todos estos últimos 30 años. El tema de esa atomización, ¿qué estaría traduciendo? Esto tal vez yo creo que es un elemento importante que definir. ¿Representa un abanico efectivo de 54 opciones económicas, políticas, sociales para el país? Es una pregunta, la estoy poniendo en la mesa. Hay otro elemento. Los procesos electorales, o sea, tal como definido en este caso, con las fechas con lo que tú iniciaste justamente, mencionando que estas elecciones, las presidenciales, dentro del plazo previsto, mientras que las legislativas y las locales tuvieron que haberse celebrado desde el 2011. Es decir, en la misma rueda, digamos, que las elecciones presidenciales 2010, bueno, lo que mencionó Álvaro hace rato, sobre no sé si también el mismo Sergio, sobre la fecha de realización, demasiado pronto dentro de una coyuntura post-terremoto. Sobre esto hay opiniones contrarias, Es decir, Preval insistió en realizarlas dentro de un contexto para cumplir dentro del ciclo de un mandato específico de los 5 años que prevé la Constitución haitiana para la renovación de los presidentes. Entonces, en este caso, las del 2015, tanto las presidenciales, que digo las del 25 que mencionas, dentro del plazo establecido, si bien fuera del tiempo electoral previsto para poder, digamos, todo este proceso arranca en enero de este año, formalmente, es decir, con la conformación del nuevo Consejo Electoral, que en Haití es un Consejo Electoral provisional. La Constitución prevé, desde la del 87, la conformación en algún momento dado de un Consejo Electoral permanente, pensando, digamos, un formato INE, IFE mexicano, con la temporalidad, con una conformación precisa de quienes lo integran, qué sectores representan, etcétera, etcétera. Es cierto, y yo creo que es un hecho muy importante, no es novedosa la poca participación electoral que se tuvo ahora legislativa, en las del 9 de agosto que mencionaste. Digo, y se habla también de irregularidades. Se habla. Sobre este punto, evidentemente, no soy quien para opinar de qué tanta, mucha, poca hubo, pero lo que sí es un hecho, el menos de 20% de participación a un costo que te haría aproximadamente casi entre 15 y 20 dólares por cabeza, digamos, aproximadamente 4 millones de electores, un poquito más, uno y tanto, esto fue la del 2006, que te arroja justamente esta 77% de abstención. Las legislativas, que normalmente convocan mucho menos que las otras, salvo que se hagan juntas. En este caso, las presidenciales del 25, aún en un escenario, pensando el de 2010, 2011, de mayor participación, estamos hablando son niveles todavía muy menores en términos de qué tanto convocan las elecciones, qué tanto convencen las elecciones, o sea, en términos de candidatos, en términos de programas. Sobre esta parte realmente no soy quien para opinarlo y no quisiera, pero tal vez algo que mencionó Álvaro, sobre los cuales sí voy a retomar, y un punto que mencionó Ben, sobre el tema de quién gobierna, ¿sí?, que acabas de mencionar, es decir, quién gobierna, y que tiene una pregunta anterior que habría que hacerse: ¿cómo se conforma un Estado dentro de sus distintas responsabilidades, de tanto la parte económica, política, de gobernanza, como dijiste la palabra hace rato? ¿Y por qué fracasan las naciones? Y tal vez ahí mismo yo podría una segunda pregunta, porque justamente, porque se ha insistido mucho sobre el tema que seguramente conoces, todos los programas que has hecho sobre países, elecciones, el tema de los estados fallidos. Sí. Eso no hay, sobre los cuales, por lo menos, desde el punto de vista personal y creo que institucional, hemos insistido: Haití no es un Estado fallido, de que hay todo un conjunto de elementos sociales de no representatividad, en algunos casos, de no mínima responsabilidad o corresponsabilidad del Estado en los servicios, etcétera, un ámbito generales. Pero es difícil hablar de un Estado fallido sin tal vez cuestionarnos de cómo se conforma un Estado, la ciudadanía y su participación. Esto es un poco las restricciones que haría a los dos colegas. Aquí sería interesante, ¿puedo? Sí. Claro. No es un Estado fallido porque creo que no hay Estado. Para que vamos bien. No, en el sentido de que, ¿cuál es el papel de un Estado? Hay que saber que la democracia en Haití es joven.
venimos desde la calle de 86, ¿no? Y con todos los problemas políticos que han vivido. Ahora, no hay instituciones para hacer elecciones. No hay realmente, sí existe, no es de que tú no vas, no existe un poder, etcétera. Pero en fin, en relación a tomar decisiones, en relación a hacerlo cumplir, entonces ahí me refiero que dista mucho, no nos falta para decir existe tal cual un Estado. Si tomamos lo que acaba de decir el embajador, ¿no? Donde la SEP llega y da un resultado y viene otra persona, dice no, entonces no es Estado, ¿no? A eso me refiero, claro. Que todavía creo que a 200 años estamos todavía viendo la composición realmente del Estado en Haití. Platícame, embajador, ¿cómo estás viendo un poco el juego electoral? Está Jude Celestino, habías nombrado como el principal partido candidato opositor, ¿no? Y yo creo que las elecciones lo colocan en un 20%, si no me equivoco. El partido oficialista está en un segundo lugar. No sé, es decir, ¿cuáles son realmente las alternativas para la sociedad? La pregunta es que ¿existe un partido oficialista o se crean partidos ex profeso para participar en una elección? Yo creo que hay partidos en Haití como la OPL, la Organización del Pueblo en Lucha, está Familia Balaz, está el partido de la señora Manigá, no recuerdo ahora el nombre. En fin, hay 3 o 4 instituciones políticas que tienen alguna representatividad, claro. Pero el resto son nombres de títulos que se crean para ir a beneficiarse del dinero que se da para las elecciones y para decirle al mundo yo soy candidato a la presidencia y tengo el apoyo de la población. A mí me ha tocado estar en diversos momentos. O sea, es un negocio para la gente. Claro, entonces, de alguna manera sí, ¿no? de alguna manera sí. Y es como la cooperación internacional. No, eso es un verdadero desastre. Hace más de 60 años que la comunidad internacional está ayudando a Haití y cuando tú vas, esa cooperación no existe en ningún lado. Tú no ves el resultado y hablan de miles de millones de dólares que se han invertido en el país y no los ves por ningún lado. Pero ¿por qué no se ha superado esa excesiva condición de dependencia? Digo, porque tenemos ahí a todos, al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a la OEA, a la CEPAL, a la Unión Europea. A los miles de ONGs que no tienen nada que ver con un proyecto de nación y que reciben los fondos, ¿sí? Y los gastan un poco como quieren. Porque lo que ha privado ahí es esa visión asistencialista y humanitaria, dijéramos, es dar, ahí llevas alimentos, llevas medicinas, instalas casas prefabricadas, por cierto, en muy malas condiciones, que no están adecuadas al ecosistema, ¿no? No dejas que la gente participe en su autoconstrucción. Claro. Es decir, es el asistencialismo que viene de fuera e impone. Hay un mercado informal de trabajo, dijéramos, hay poco empleo formal, casi no existe. El movimiento de producción, distribución y consumo es muy irregular y muy precario. Es decir, así como no hay institucionalidad del Estado, no hay, dijéramos, podría ser una institucionalidad de la economía y la dinámica económica. Entonces, claro, tienes esta atomización. Es un país con una profunda pobreza también. Los alimentos, es una tragedia. Importan alimentos, ¿verdad? Sí, claro. Una gran cantidad de alimentos. Entonces, no están provocando desarrollo, es decir, no están provocando que haya inversión, que haya producción. Digo, nosotros les hemos echado un poco la mano, han venido productores de allá, han estado con nosotros. Estás en este comité mixto, ¿verdad? México-Haití. Que es cooperación horizontal, okay. Porque además vas al Ministerio de Agricultura y pues no te hacen caso, y no existe, vas al de Economía y también, es decir, hay un problema también de institucionalidad más allá de lo electoral, ¿no? La educación no es pública, casi está mitad y mitad con la privada. Y entonces hay un problema de institucionalidad para provocar el desarrollo. No hay planificación para el desarrollo. Dijéramos la CEPAL, no sé qué puede hacer ahí. Bueno, ¿no? pero entonces que hay un fracaso de la comunidad internacional de Estados Unidos, porque digo, ha estado 100 años metido en Haití, siglo XX. O sea, ¿cómo es posible? Entonces, ¿un desastre total? Eso es un desastre total. Yo estaría, digamos, un poquito en desacuerdo. Dinos por qué. No, desastre total, quisiera decir que ya no tenemos nada que hacer, ¿me entiendes? O sea, tal vez es por un optimismo. No, sí hay que hacer. Okay, entonces, sí hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer desde distintos ámbitos.
yo específicamente desde la CEPAL, la parte de cooperación técnica que se puede hacer con los países, más allá, digamos, de una sombría general, sobre lo cual me imagino fue el planteamiento tanto de Ben como del embajador Romero, en términos de este fracaso de los organismos internacionales en traer o llevar, o sea, en llevar a término lo que se habían propuesto. Es un poquito en este lineamiento. Digamos, cuando digo ese desacuerdo es tal vez, tienen que ser dos para poder bailar, o sea, tiene que haber una contraparte, un contrapaso. Entonces, sí, la contraparte interna. La contraparte interna requiere, o sea, bajo lo que nosotros podemos definir. En ese caso estamos diciendo el tema de la institucionalidad, un profundo rezago en esa materia de construcción de un Estado, el tema de Haití, pero en los ámbitos más mínimos. O sea, estamos viendo ahorita específicamente en tu programa el tema electoral, la contribución internacional para las revisiones de las últimas elecciones desde la del 87, bueno, fallida, que no se logró realizar, etcétera, hasta la de este año. O sea, los aportes, los montos entre 70 y 80 millones. Pero se requiere del otro lado de la mesa una contraparte nacional, llámese claro, organizaciones políticas, ministerios, institucionalidad privada, capaces de efectivamente plantearse una ruta de país hacia sus poblaciones, porque no es Haití, es, digamos, en términos de los connacionales, claro, que aspiran, buscan, y ahí hay una definición de las élites bastante perversa en algún momento dado. Es decir, esa economía política de lo que sucede. Si lo vemos veremos más la parte económica más adelante, claro, pero sí es muy notorio, estamos más en la parte política. En esa arena se define un conjunto de acciones de parte justamente de quienes, por como dijo Sergio, en algún momento dado definen la expectativa electoral como una apuesta que pudiera ser individual para X o Z cargo, un posicionamiento. Podría ser el elemento. Haití es el país más pobre de América. Su inseguridad energética, su vulnerabilidad ante el cambio climático y una dependencia excesiva de los programas asistencialistas de la comunidad internacional lo han volcado como uno de los países más atrasados del continente. Una inmensa mayoría de la población no cuentan con satisfactores básicos y otro tanto vive en la pobreza extrema. Recordemos también el ingrediente clave de las remesas que hacen que el 70% de los hogares haitianos cuenten con un ingreso. ¿En qué momento está Haití en materia de situación económico-social cuando se celebran elecciones? Bien, yo voy a agregar algo y estoy de acuerdo con Randolph, ¿no? Si tendría que definir tal cual, yo diría el caso de Haití, como dice un filósofo francés que se llama Vladimir Jankelevich, ¿no? Es una obscuridad luminosa, económicamente hablando. ¿A qué se me refiero? Haití es un país que viene de un PIB per cápita hace como 20, 30 años de $500, que hoy en día casi es el doble. Bueno, estamos hablando de, según el Banco Mundial, $820, en relación a República Dominicana, que es 6.000, ¿no? Y en este caso hay un avance. Haití viene... Actualmente estamos hablando de 10.5 millones de habitantes, ¿no? Y la mayoría viven en Puerto Príncipe, en la capital, Cap-Haïtien o Cay. Bueno, y la migración a República Dominicana. También es fuerte, el problema que ha habido hace poco, ¿no? Entonces, y el comercio, es un comercio, las exportaciones de Haití solamente representan el 15% del PIB. En relación a República Dominicana, que es 30%. ¿Qué quiere decir? El país realmente no ha encontrado una salida económica. Todavía voy más allá por la falta de instituciones capaces de generar políticas económicas estables para esto. Pero dentro de todo eso, hemos visto las organizaciones todavía faltan. ¿Por qué? Porque hemos visto que el PIB per cápita sí crece, pero Haití tiene una inflación muy fuerte, alrededor del 5 o 6%. Y aún así hay que ponerle también la pérdida del poder adquisitivo. Claro. ¿No? Y el pago también de intereses por la deuda externa, ¿no? Bueno, además. No, pero el caso de la deuda externa es un caso muy especial, ¿no? Pues Haití, en el marco del, poquito de hecho antes del terremoto, es un periodo 2008-2009, de condonación de deuda. Haití fue parte, estoy hablando de este periodo, de lo que se definió como los HIPC, Highly Indebted Poor Countries, países altamente endeudados, países pobres altamente endeudados, que lo permitía beneficiarse de un conjunto de facilidades, entre otros de condonación de deuda. Este proceso se aceleró
muchísimo después del 2010, en el marco justamente de una respuesta de la comunidad financiera internacional a condonación, tanto digamos multilateral como bilateral. Países específicos como Venezuela cancelaron deudas de 400 millones, Banco Interamericano, Banco Mundial, y que llevó a 2011 a un nivel de deuda realmente mínima, de deuda externa. Hoy en día el recrecimiento que tuvo esta deuda tiene un factor fundamental, que es un vector que tiene que ver con Petrocaribe, el acuerdo Petrocaribe, que no es solo Haití, Petrocaribe tiene que ver con Nicaragua, Dominicana, varios países de la región en este acuerdo, y es casi el único elemento que explica el incremento de la deuda actual haitiana, es este factor, porque es un componente de pago directo, en el caso de Venezuela, y uno a crédito con condiciones favorecidas, tasas muy bajas. Es lo que ha movido. Haití no es sujeto de deuda fundamentalmente a nivel internacional desde esa condición de hippie que tenía en 2008-2009. Haití enfrentó uno de sus retos más desafiantes cuando ocurrió el trágico terremoto del 12 de enero del año 2010. Tareas de reconstrucción sumamente difíciles para un país que se ha transado en la inestabilidad política, la agitación social y una jerarquía étnica que han sellado una historia de rivalidad, pero también de desigualdad. Frente a los enormes retos del terremoto, uno de los grandes desafíos de Haití fue consensar entre actores políticos, económicos y sociales los cimientos de la reconstrucción. Tareas pendientes en materia de seguridad, Estado de Derecho, reforma al sistema judicial y la creación de una Policía Nacional. Bueno, también está el tema de la seguridad, ¿no? O sea, hay criminalidad, hay violencia. ¿Cómo está esto jugando también en la campaña electoral? Creo que hay menos violencia en Haití que la que pudieras imaginar en cualquier sitio de la República Mexicana. ¿Sí? Realmente yo he vivido en Haití, salgo, voy, vengo, sin ninguna aprensión respecto de mi seguridad, salvo en la época del golpe de Estado con los militares, pero en términos generales la criminalidad en Haití es muy baja. Siempre y cuando, dijéramos, el fenómeno del corredor de droga, está el tema del dijéramos, no se modifique, ¿no? Ahorita el corredor nos está pegando a nosotros en México, pero está un poco separado el caso de Haití, aunque ya hay algunas expresiones ahí preocupantes, pero mientras no se modifique esa producción, distribución, consumo de droga, la situación de la violencia criminal no va a ser muy alta. Pero hay un fenómeno de irritación social muy grave. Nosotros nos tocó una cierre del aeropuerto en el 2010 y cierre de las calles. Nos quedamos aislados prácticamente en un albergue durante días, se nos empezó a acabar el alimento y el agua y todo esto. Y el nivel de enojo y de irritación social en momentos coyunturales y expresiones es muy fuerte. Puede haber entonces un fenómeno de violencia en este proceso electoral. Es algo que hay que tenerlo claro. Un miedo en la parte de violencia, ¿no? Claro. Pero tal vez ahí yo creo que el caso del 2010 fue muy ilustrativo. Álvaro, sí coincido contigo el tema de irritación social, pero es como una irritación, es un ruido sordo desde hace décadas, por no decir siglos en este país, por el grado de exclusión, por el grado, digamos, de polarización. Pero sin embargo, es una irritación social, si uno considerara los factores que la pudieran generar, mucho menor de lo que en cualquier región, o sea, muchos países de la subregión o del continente, simplemente para poner un caso, pudieran suceder. Y traigo a colación el tema del terremoto de 2010, justamente. O sea, en ese 12 de enero de 2010 que México vivió con Haití, o sea, en términos de acompañamiento, etcétera, etcétera. No se vio, salvo algunos noticieros, yo creo que de modo muy alarmista lo quisieron presentar cuando en los terrenos, y quienes estuvimos en Haití en aquel tiempo y durante, digamos, un periodo largo posteriormente, supo que no se dio, o sea, actos sistemáticos de robo, de criminalidad asociado, o sea, hubo un par de, digamos, de elementos amarillistas que lo plantea, frente al grado de escasez, de privacidad, de precariedad, de privación que tiene la sociedad, no se dio.
realmente, para nada. O sea, digamos, y aquí no me dejarán mentir, quienes estuvimos en aquel periodo, eso es un elemento. El segundo, irritación social, en algún momento dado también puede ser provocada. Es decir, habría que preguntarse, en algún momento dado, ¿hay un elemento justificativo de esta irritación social, diría yo, estructural? Cuando veamos la parte económica, ahorita los grandes indicadores típicos de Gini, etcétera, de pobreza en el caso de Haití, son de verdad, o sea, son alarmantes. Aún en consideración con una región, como bien lo dice CEPAL, que es América Latina, de las más desiguales del mundo. Sí, claro. O sea, no es esto una situación como un caso atípico. Sí, no es privativo de Haití, privativo, claro. Pero sí es mucho más importante. Sí. Entonces, por eso digo, esta irritación estructural, los resultados de violencia que pudieran provocar, no lo veo como un elemento de alarma digamos, ex ante. No sé, digamos, no soy visionario, decir qué puede suceder en el marco electoral. Hay un momento histórico de irritación social en que se manifiesta la población. Fue en el primer intento de golpe de Estado de Aristide, el que quiso dar Lafontaine el 6 de enero antes de que tomara posesión. Eso fue brutal. ¿Sí? La ciudad, la capital incendiada, ¿no? Y en pie de guerra. Entonces, ese fue una explosión social que, digo, yo la viví, ¿no? Sí, diría yo, Haití no es el país más violento que existe, si uno se da cuenta de los problemas económicos que hay. Al contrario, no sé si el factor de isla, de caribeño, del clima, nos tranquilizó un poco, sí, pero... Puede ser. Ahí sí lo comparto, pero bueno, en fin, porque no hay ninguna correlación demostrada entre estos hechos. Hay otros de la región que han tenido problemáticas más sí, pero yo, bueno. Incluso estoy diciendo que no puedo afirmar, pero cuando consideras el nivel de pobreza que existe, ahora, a veces hay que preguntar por qué la violencia no es tanto en Haití, ¿no? Entonces, es un tema que claro, otros, estoy de acuerdo contigo, otros académicos o investigadores, sociólogos lo pueden ver. Y otra cosa es que durante los 30 últimos años, Haití está mejorando. Por eso estaba diciendo luminosa en el camino, ¿no? Sí, Haití claro. Está mejorando, luminosa, ¿no? Haití está mejorando desde el punto de vista económico. Tenemos elecciones, ¿cómo podría ser? Vamos a ver, y hay que saber, el factor del temblor afecta mucho, pero aún así vamos bien. Bueno, me refiero, vamos bien dentro de la falta de instituciones que existe. Bueno, hay elecciones, antes que no. Ahora, las organizaciones internacionales aquí están, ¿no? MINUSTA ahí va para ver cómo está garantizado, tratando de garantizando el orden social, ahí va también. Y economía, hemos dicho que el PIB per cápita va creciendo muy poco, pero va creciendo, ¿no? Entonces, yo tengo fe en estos aspectos, ¿no? De que estamos mejorando si comparamos incluso la participación de mujeres en eso es a lo que iba, está en la vida política haitiana, ¿no? Apoyada por Jean-Bertrand Aristide. La candidata de Familia Balaz. Sí. ¿Tiene posibilidad ella de ganar? Yo te confieso que para mí es imposible hacer un pronóstico en este momento. Sí. Imposible. Hay una broma que circula en el internet, acaba de estar el secretario Kerry, dice la broma, ya vino a decirnos quién va a ser nuestro próximo presidente. Bueno, volvemos, estamos en este programa sobre elecciones en Haití, regresamos. Estamos ya en esta fase final de esta mesa de análisis sobre elecciones en Haití. Álvaro, ¿qué nos puedes comentar tú desde el punto de vista de la sociedad civil? Estás presidiendo el Comité México-Haití. ¿Cómo está la situación? ¿Qué estás mirando de las relaciones bilaterales? Desde la perspectiva de los mexicanos es cooperar horizontalmente, creo que es lo que hemos hecho.
no intervenir, sino acompañar en función de sus propias dinámicas y propuestas, necesidades y planteamientos. Yo por mi papel como productor y representante de productores agrícolas en este país, hemos trabajado mucho con ellos para que produzcan alimentos, que se rompa esa dependencia que tiene el exterior de alimentos industrializados que además no son nada sanos, dijéramos, ¿no? Y que tengan productos naturales y desatar dinámicas y ahí construir también institucionalidad para el desarrollo, financiamientos, inversiones, fondos que desaten dinámicas y rompan la concepción asistencialista, aunque la asistencia es necesaria con estos niveles de pobreza tan grandes. Y entonces, bueno, ahí México con su institucionalidad puede apoyar mucho, claro, en esta dinámica. La otra es las dinámicas de producción, distribución y consumo, que hemos discutido mucho, ¿verdad? Centrales de abasto, mecanismos de distribución, transportación, refrigeración, en fin, unas dinámicas que permitan además romper. Digo, yo he visto cosas tan tristes como que revenden los productos que regalan las organizaciones internacionales. Vas a la calle y te venden lo que viene en lata, que fue un donativo porque es necesidad, tienen que vivir de algo, es decir, ese es mercado informal. Hay que irlo suavemente. El problema de la basura, yo creo que es un problema muy grave en Puerto Príncipe, hay que irlo eliminando. Claro, ha habido trabajo de Oxfam y otras organizaciones que tienen sus camiones de basura y todo, pero hay que trabajarlo. Claro. El saneamiento de los ríos, la reforestación, es decir, generar dinámicas para el desarrollo productivo, sustentable y tener un Haití, transitar hacia un nuevo Haití. Embajador, México, Haití. Yo creo que el gobierno de México ha hecho lo correcto en materia de cooperación con Haití. Desde el 2009 participamos en algunas cosas, como una conferencia de donantes en Nueva York, y participamos porque el gobierno haitiano estaba presentando sus proyectos de desarrollo a financiar. Y México se comprometió a hacer varias cosas. Primero, una reunión académica de académicos haitianos, mexicanos, franceses, estadounidenses, canadienses, para reflexionar qué podíamos hacer con Haití. Y brasileños seguramente. Brasileño también hubo. Y ¿no? Segundo, organizamos una cosa que se llamó la primera conferencia hemisférica de coordinación de la cooperación con Haití, precisamente porque no vemos dónde queda la cooperación que el mundo ha brindado. Después del terremoto yo creo que hemos sido, junto con Cuba y Venezuela, los países que hemos hecho una contribución blanca, sin intereses. Hemos tratado de tener impacto en el sector salud, en el sector educativo, y de la mano con la sociedad civil hemos hecho cosas, yo creo, muy interesantes para Haití. Entonces hemos hecho lo correcto. Bien, pienso que la relación México-Haití es una relación que va muy bien. Bueno, Randolph es testigo que en este año hemos participado con el ex canciller mexicano Antonio Meade de reuniones que ha habido, y la embajada de Haití aquí también mensual o cada bimestral nos envió algunos mensajes, qué es lo que ha hecho en relación a esto. La manera como México ayuda a Haití me gusta por dos motivos en especial. Primero es que ayuda a la gente desde el punto de vista de la educación. Una manera de más que ayudas a la gente es por medio de la educación, por medio de becas, ¿no? Y de que muchos estudiantes vienen aquí por medio de las becas de México. Desgraciadamente, gran mayoría de ellos terminando en el lugar de regresar en Haití van a Estados Unidos, que es lo triste, ¿no? Y yo llevo la mitad de mi vida aquí, la mitad de mi vida en Haití. Desde que estuve en Haití no había visto un presidente haitiano, un presidente mexicano en Haití. Y creo que el presidente mexicano Peña Nieto ha visitado Haití más de 2 veces, creo, por los reportes que me enviaron. Y la reunión entre Mattel y Peña Nieto han sido más de 3 o 4 veces. Y también una participación se ve en la embajada de Haití un poco activa, ¿no?, en relación a esta cooperación educativa y más de que ustedes están haciendo, ¿no? Entonces pienso que va muy bien y puede mejorar, entonces por eso estoy optimista en ese aspecto. Randolph, ahora sí cierra el programa. Un comentario breve.
en tema específico de cómo acompañar a los países en situaciones como Haití, esto sí es un gran reto. Es un reto a lo cual nosotros de CEPAL y yo a nivel individual lo tomo como un reto sobre el cual debemos de seguir teniendo ese optimismo. Estamos justo a menos de un mes de que se celebrara en Naciones Unidas, en Nueva York, la cumbre, o sea, la nueva cumbre del milenio, en ese caso del desarrollo sostenible a 2030, sobre los cuales, por supuesto, Haití tendrá mucho camino que remontar y espero que pueda contar y seguir contando con el acompañamiento, tanto de mi institución, por supuesto, como también de otros países como México y otros de la región. Pero muchísimas gracias a ti. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy hablando sobre elecciones en Haití. Muchas asignaturas pendientes de este país, de esta perla de las Antillas, que yo creo que una de sus grandes tareas es recuperar, ¿no?, ese estatus como la perla del Caribe, la parte de la construcción del Estado Nacional y algo interesante que se ha dicho en este programa, no a la intervención, pero sí al acompañamiento. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Me despido de ustedes, Orrina Musali. Los espero en una próxima cita electoral, las elecciones en Argentina. Y no se olviden de descargar nuestros libros electrónicos sobre la serie de elecciones en el mundo que pone a su disposición el canal del Congreso. Hasta pronto.